Vamos a empezar el taller, que hemos empezado con un pequeño taller que nos ha traído Inmaculada, que sirve de introducción perfecta para lo que vamos a hacer ahora entre todos. Viene muy bien darnos cuenta de que una cosa es la enseñanza teórica y otra cosa es ponerlo en práctica, ¿no? De cara, en este caso, a la evangelización. Y en el caso que nosotros vamos a hacer a continuación, en este taller y lo que venga esta tarde también, pues es de cara a aprender a orar con la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios, de manera que podamos entender lo que el Señor, a través de su palabra, quiere decirnos en cada momento que la leamos o la escuchemos. Hemos preparado un documento para que lo podáis utilizar. Viene a decir, bueno, viene por supuesto el Salmo en cuestión, que es lo más importante, pero también algunos comentarios que voy a hacer ahora y que los podáis volver a leer luego en la reflexión sobre el Salmo. Básicamente se trata de aplicar a la reflexión, a la meditación de la palabra de Dios, el instrumento de la lección divina. La lección divina, que tiene una estructura muy concreta, pero que tampoco vamos a cumplir del todo, porque no hace falta, se puede adaptar, siempre que se conserve un poco lo esencial, ¿no? La lección divina se parte de la base, como estaba diciendo ahora, de que la palabra de Dios no es un libro, como el que vemos aquí, sino, como ha dicho antes Inmaculada, la palabra de Dios es el propio Jesucristo. Aquí leemos una manifestación de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, ha dicho Inmaculada también, la Biblia es un libro que está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque Jesucristo está vivo. Y por tanto, lo que Él dijo, lo que Él explicó, no es algo que haya quedado consignado en un papel, sino que, como lo dijo entonces, lo dice también ahora. Él se manifiesta de muchas maneras. Una manera privilegiada de manifestarse a los fieles, a sus discípulos, a sus seguidores, es leer su palabra y leerla con atención. Básicamente en eso consiste la lección divina, en coger un texto de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento, no muy largo, aunque ahora vamos a violar esa regla porque vamos a leer el Salmo 22, que es bastante largo, pero idealmente sería un texto no muy largo y a la que se le dedique una atención profunda, se medite en profundidad sobre él durante un tiempo largo. Puede ser una hora, puede ser algo menos si no se tiene tiempo, pero no es una lectura, digamos, como la que podemos hacer cuando leemos una novela, cuando leemos una revista, que nosotros captamos al leerlo la información que está allí contenida, pero en el caso de la Biblia no basta con leer la información, no basta con entender, por ejemplo, una parábola, sino que hay que profundizar en ella. Pero no profundizar en lo que Jesús dijo hace 2000 años, sino profundizar en lo que Jesús quiere comunicarnos ahora. Esa es la idea básica de la lección divina. Porque Jesús fue, cuando vino al mundo, la comunicación de Dios, la revelación de Dios a los hombres. La revelación definitiva en el sentido de que todo lo que necesitamos para la salvación nos lo dijo Él y nos lo sigue diciendo ahora. Hay cosas que no entendemos, hay cosas a las que no llegamos, pero eso no es necesario, meternos en elucubraciones que no están en la palabra, porque Dios ha querido darnos todo lo necesario para la salvación. El Concilio Vaticano II distinguía entre dos mesas o dos liturgias. La liturgia de la palabra, también llamada la mesa de
de la palabra y la liturgia o la mesa de la Eucaristía. Ambas son Cristo. No es que representen a Cristo, es que lo son, ¿no? Porque la Eucaristía es Cristo, el altar en el que se realiza el sacrificio de la misa, de la Eucaristía, es Cristo también. Por eso el sacerdote, cuando entra para celebrar la misa, lo primero que hace es besar el altar, besar a Cristo. Y lo último que hace, cuando se marcha, es besar el altar, volver a besar a Cristo. Y lo mismo hace con el Evangelio, lo mismo hace con la Escritura. Al terminar de leer el Evangelio, y previamente las lecturas anteriores, también del Antiguo Testamento, besa el libro. En los dos casos, ¿a quién está besando? Está besando a Cristo Jesús. Conociendo esta importancia, ¿no?, que tiene la palabra, el hecho de que sea Jesús mismo, es una pena que, hablo también por experiencia, como decía Rodrigo, que muchas veces cuando estamos en misa y se proclaman las lecturas, a la primera frase de cualquier lectura, como ya la hemos oído muchas veces, sabemos lo que viene después, ¿no? Y pues ya sabemos de qué va y no le prestamos a lo mejor la debida atención. Le damos más atención a lo mejor a la homilía que pueda ofrecernos el sacerdote. Si es una persona ungida, una persona que predique bien, le prestamos más atención a él, y eso es un error, porque lo importante es la palabra. Lo ha dicho así la Iglesia en reiteradas ocasiones. No es importante la homilía, que es un mero instrumento para que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de los que la están escuchando. Es cierto que en la misa pues se lee pues rápidamente la palabra, ¿no? Una cosa es que no hagamos ningún esfuerzo por escucharla, y otra cosa es que aunque hagamos un esfuerzo, pues pasa la lectura si a lo mejor pues no hemos podido meditar porque no hay tiempo material. A veces incluso se lee mal o la megafonía no está bien, no nos enteramos incluso bien, ¿no? Bueno, pues para eso precisamente es por lo que tiene interés la Lectio Divina. Para ese tiempo que no hemos tenido en las lecturas de la misa, pues lo tenemos en casa tranquilamente. Como decía antes, un texto breve, un tiempo largo y una serie de pasos que vamos a ver ahora a continuación. Los pasos son, como decía antes Rodrigo, 4, que son la lectura del texto, la meditación sobre el texto, la oración, que es una respuesta del fiel a lo que el Espíritu Santo le haya dicho durante la meditación, y por último, pues un momento de contemplación que se puede hacer. Los pasos, que lo queréis anotar. Está en el... no, eso no está. Bueno, lectura, meditación, oración y contemplación. Ahora iba a comentarlos todos ellos un poquito. La lectura, si la hace uno mismo, pues una lección divina individual, pues la puede leer en voz baja, la puede leer en voz alta, puede repetirla, puede incluso repetirla varias veces, hasta si no es muy largo, pues casi memorizarla para que esté toda la extensión del texto presente en nuestra mente, ¿no? Para que lo tengamos perfectamente asimilado como en el aspecto literal del texto, ¿no? Que no se nos pase nada, que todo lo podamos considerar a la vez como una visión panorámica del texto. Conviene leerlo con lentitud, sobre todo si es en una lectura colectiva como la que vamos a hacer aquí, no leerlo deprisa, leerlo con calma y leerlo con reverencia, porque estamos proclamando la palabra de Dios. Es Jesús el que en este momento está hablando a este grupo y tiene un mensaje que transmitir, y si tenemos la actitud adecuada, pues nosotros lo recibiremos y nos beneficiaremos de él. El segundo paso, que es el más importante, es la meditación. Reflexionamos con la ayuda del Espíritu Santo sobre lo que me está diciendo el texto que hemos leído, que hemos proclamado. Podemos pensar, ¿qué me dice este texto sobre lo que es Dios? ¿Qué me está diciendo sobre mi vida? ¿Qué mensajes me quiere transmitir de consuelo, de reprensión, de ánimo, de desafío? Proponernos una meta, por ejemplo, que consideramos imposible.
puede ser que todo eso esté en el mensaje que Dios nos transmita a través de la meditación. También podemos utilizar el método de la composición del lugar, que es situarnos imaginariamente en el lugar de las personas que están participando de esa escena, que participaron entonces en esa escena, para poder ver de una manera también panorámica en ese sentido, pues la totalidad del episodio, y podamos asimilarlo bien, ¿no? El tercer paso es la oración. Hemos recibido del Espíritu Santo pues un cierto mensaje, una cierta comunicación que Jesús, que está vivo, nos está transmitiendo, nos está haciendo presente en nuestra vida para que podamos beneficiarnos de ella, y nosotros respondemos a él. Respondemos a ese mensaje, respondemos a Jesús. Oramos en respuesta a lo que hemos recibido de él. Es una especie de conversación, ¿no? No se trata en este caso de las oraciones tradicionales, que son muy valiosas, pero en este caso tienen que ser oraciones más concretamente referidas a lo que hemos experimentado en la fase anterior de meditación. Pueden surgir oraciones de alabanza, oraciones de perdón, oraciones de gratitud, según lo que a cada uno el Espíritu Santo le haya sembrado en su corazón, ¿no? Y por último, pues aquí termina un poco ya lo que es la lección propiamente dicho, pero la última fase es la de contemplación. Podemos aprovechar este momento de gran intimidad con Dios. Hemos recibido comunicación de Él, le hemos expresado una reacción nuestra en forma de oración, y podemos quedarnos pues unos minutos en contemplación, en silencio, en adoración, pues permitiéndole al Señor que siga interviniendo y transformando nuestros corazones. Bueno, pues este método de la lección divina es el que vamos a emplear. Voy a hablar un poquitín también de cómo va a ser la estructura del taller. En primer lugar, eso sí que lo tenéis ya en el documento. Previamente a la lectura del Salmo vamos a hacer una reflexión un poco de la tipología del Salmo que vamos a examinar. Hay distintos tipos de salmos, como ha dicho esta mañana antes Rodrigo, y aquí vamos a tratar 3 salmos que hemos elegido porque son de categorías diferentes, ¿no? De temática diferente, ¿no? Uno es sobre alabanza, un salmo de alabanza, muy típico. Otro es un salmo de lamentación, y otro un salmo de peregrinación. Aquí tenéis los 3. Están aquí en el papel, sí. No lo vamos a hacer ahora en 5 No. minutos. Bueno, a continuación, un voluntario entre vosotros va a leer o proclamar el salmo, teniendo en cuenta eso, como hemos dicho antes, que no estamos leyendo cualquier texto, estamos siendo proclamando, estamos siendo instrumentos de Jesús para comunicar algo a los que nos están escuchando. Tenemos que tener esa pausa también, esa lentitud en la lectura, para que esa lectura pueda empapar lo mejor posible, aunque luego la reflexión va a ser individual y cada uno va a meditar sobre el salmo libremente, ¿no? Luego tenemos una pequeña reflexión sobre este salmo concreto, que también la voy a hacer yo en este caso, y haremos una oración que está también escrita en el documento sobre el salmo, la haremos todos leyéndolo a la vez. Luego vienen 15 o 20 minutos, dependiendo del tiempo que tengamos, para ya la reflexión personal, que podéis hacer sentados aquí, podéis salir fuera si queréis, teniendo en cuenta ese tiempo para ser un poco puntuales, y anotar en los papeles que creo que todos tenéis. Si le falta a alguien le puedo dar más, o el bolígrafo. Por eso traje así hojas. Porque Bien, perfecto. un montón de hojas. Ahí tienes, perfecto, muy bien, no me había fijado. Y anotar, pues, para luego poder compartir aquello que el Espíritu Santo haya puesto en vosotros. La meditación, luego ya nos juntamos y hacemos una expresión de lo que cada uno ha meditado, la ponemos en común. Queremos insistir siempre en ser un poco económicos a la hora del tiempo, ¿no? O sea, decir lo que el Señor nos haya puesto en el corazón y ya está, porque somos bastantes y muchos querrán intervenir,
Y recordad que el Espíritu Santo se manifiesta tanto cuando hablamos nosotros como cuando escuchamos nosotros a otra persona, ¿no? Y luego, si queda tiempo, que lo dudo, pues vamos a responder a esta meditación con oraciones espontáneas que nos salgan a todos del corazón. Bueno, pues empezamos ya con el primer salmo, que es un salmo de alabanza. Lo tenéis allí. Vamos a hacer un comentario inicial, el Salmo 113. Ignacio, una pregunta. ¿No sería bueno que se lea entre dos personas un versículo cada uno? Me parece muy bien, sí, sí, porque para enfatizar que los salmos eran cantos. Sí. ¿Y Sí, cómo como si fuera. hacemos cuando cantamos? Generalmente, cuando vamos a algún sitio que nos gustan los cantos, hay dos voces. Nosotros no lo hemos conseguido. Verán que en el retiro No ha salido muy bien. piano, ¿no? Pero cuando uno va a algún sitio, qué lindo cuando hay una voz femenina, una masculina, por ahí sí conseguimos aquí que lean entre dos. Perfecto. Cuando cantamos, por ejemplo anoche, chicas, muchos estuvimos anoche, ¿qué hacía Brady, el chico que canta? Repetía. Iba lento, podíamos seguirlo. Bueno, con los salmos hizo mismo. No solo aquí, no solo en este taller, cuando proclamemos en la misa, nos toque leer la lectura, nos toque leer un salmo, todo lo que aprendamos apliquémoslo, llevémoslo al día a día de nuestra vida. Perfecto. De leer lento, que el que está del otro lado, cada palabra que yo digo, la escuche, que no sea ¿qué pasó? Me perdí, ¿no? Pongámosle todo nuestro corazón, nuestro cariño. Tomémonos un tiempo, no corramos una carrera, incluso ahora en este taller. Si nos llaman a comer, pues ya vamos. Perfecto, muy bien, Cecilia. Bueno, pues los salmos de alabanza en general, luego haremos un pequeño comentario después de la lectura sobre este salmo en concreto, el 113. Son salmos en los que reconozco pues lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, lo bondadoso que es Dios. Y en este tipo de oración de alabanza no le pedimos nada, ni nos quejamos, ni le manifestamos cómo nos encontramos. No, simplemente reconocemos, le exaltamos por todo lo que Él es en sí mismo, ¿no? Esta oración de alabanza para mí es quizá el aspecto más característico de la renovación carismática, ¿no? No solamente en las canciones y en los brazos levantados, sino también en las alabanzas espontáneas que se producen esta mañana, por ejemplo, ¿no? Al hilo de la lectura de Salmos también, en esta oración que hacemos, ¿cómo se llama? Laudes. En Laudes, exacto. Hay una paradoja en la alabanza, que es que al confrontarnos, al ponernos frente a Dios y su inmensidad, su bondad, su generosidad, pues nos sentimos muy pequeños. Eso no tiene nada de malo, porque realmente lo somos, ¿no? Y lo que nos ayuda cuando nos ponemos delante de Dios es que reconocemos la verdad, porque generalmente, yo por lo menos creo que todos seguramente, pues tendemos a considerarnos más importantes de lo que somos, ¿no? Nosotros estamos frente a Dios, reconocemos que somos muy pequeños, y eso no nos amarga. Porque las personas que no conocen a Dios, eso es un aspecto que les supone pues mucha angustia, ¿no? Cuando caen en la cuenta, que siempre se vive un poco de espaldas a ese hecho, cuando caen en la cuenta de que van a morir, de que el universo es inconmensurable y ellos son una pequeña mota de polvo en comparación, y que van a vivir una vida de unos años cuando el universo tiene miles y millones de años, pues eso, y que van a desaparecer y que nadie en unas pocas generaciones ya les va a recordar, pues eso produce mucha angustia. Pero a nosotros, reconocernos pequeños no nos produce angustia, nos produce alegría, porque sabemos que Dios, que es tan grande, que es tan maravilloso, tan sabio, tan generoso, pues nos ama. Nos ama. Y además que no estamos destinados a la destrucción, estamos destinados a vivir eternamente con Él. Y eso consciente o inconscientemente se manifiesta en la alegría que produce la alabanza. La alabanza es una expresión de alegría, y a la vez cuando expresas la alabanza, pues también aumenta tu alegría, simplemente por alabar. Muchas veces empiezas en el grupo de oración
el mío por lo menos empieza el grupo empieza con alabanza y empiezas un poco malhumorado, un poco tristón y tal, y enseguida de pronto se te pasa, ¿no? Pues ese es el regalo de Dios para los que nos decidimos a alabarle, ¿no? Recordemos esa frase de San Pablo, que en la segunda carta a los Corintios dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al revés, cuando me siento fuerte, cuando me siento poderoso, autosuficiente, pues entonces soy débil porque me falta Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder a la lectura, ¿no? Hay dos personas que puedan leerlo así. Una voz masculina y una voz femenina. Yo me atrevo a leer. Y hombres tenemos Antonio, Alfredo, no te va más. Alfredo, ¿te animas? Vamos, Alfredo, muy bien. Adelante, cuando queráis. Recuerdo, despacio. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Pues palabra de Dios. Alabado, Señor. Bueno, pues vamos a un breve comentario sobre este salmo en concreto, antes de pasar a la meditación. Este salmo es el primero de un conjunto de salmos que se llaman el Jalel, lo ha dicho antes Inmaculada, que los judíos lo leían entonces y lo leen ahora en Pascua, ¿no? Y también en otras festividades. En este salmo y en todo el Jalel, que quiere decir alabanza, ¿no? También lo hemos visto, alabad a Dios, aleluya, etc., conmemoran que Dios liberó al pueblo de Israel y transformó un pueblo de esclavos en un pueblo de hombres libres. Esta es una magnífica metáfora de la conversión, ¿no? Pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Por mucho que algunos piensen que nosotros al prescindir de determinadas conductas, de determinados bienes, pues nos estamos haciendo más pobres, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. Hizo un pueblo libre. Los judíos interpretan esta libertad como que hicieron un pueblo semejante a los demás. En esta parte que hemos leído, levantó del polvo al desvalido y alzó de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes. Ellos interpretan que ellos, que eran unos esclavos, se convirtieron en un pueblo importante en su zona, ¿no? Y llegaron a ser pues, un reino bastante pujante, no tanto como los imperios que lo rodeaban y que al final acabaron arruinándolo, pero era un pueblo con su rey y con un cierto esplendor, ¿no? En algunos momentos. Desde el punto de vista cristiano, de lo que piensan los judíos, desde el punto de vista cristiano, nosotros no celebramos la Pascua con este salmo, celebramos el domingo. Es verdad que hay una Pascua de Resurrección una vez al año, pero todos los domingos estamos recordando la resurrección del Señor. El pobre, el desvalido al que Dios exalta, en primer lugar es Jesucristo, que más pobre y más desvalido no puede haber nadie que Él cuando muere en la cruz, después de haber sufrido terriblemente durante toda la noche y a lo largo del día, y luego pues ya enterrado, dado por perdido para siempre, ¿no? en un sepulcro. Y el Señor, pues Dios Padre, pues lo resucitó. También al resucitar Jesús ha resucitado o ha redimido a la humanidad entera. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, ha resucitado con Cristo Jesús la humanidad y ha sido sentada en el cielo con Él. Por último, en el Magnificat hay rastros de este salmo, ¿no? María conocía el salmo, obviamente, como dijo antes Inmaculada, pues no lo menciona en su integridad, sino
pues los trozos que considera, los versículos que considera oportunos. Nos suena a lo que hemos leído, estas frases del Magnificat: ha mirado la humildad de su sierva y derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Bien, pues pasamos a la oración que hacemos entre todos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios eterno, que no hiciste alarde de tu categoría divina, sino que tomaste la condición de siervo para levantar del polvo al desamparado ser humano. Haz que toda la humanidad llegue a formar parte de tu Iglesia, Madre feliz de hijos innumerables, que alaben tu nombre ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ahora es cuando empieza vuestro trabajo. Tenéis 15 minutos. Un pequeño apunte simplemente. Os ha dicho, ¿veis que están 3 estrofas? Sí. Pues ahora incluso hay que aterrizarlo a la vida. La primera se refiere sobre todo el Señor, el bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso. Es decir, cómo el Señor es Señor de nuestra historia. De la salida del sol, que es cuando nosotros nacemos, hasta nuestro finiquito. Entonces hay muchas veces en nuestra vida pues situaciones o cosas en las que a veces nos cuesta aceptar esa presencia de Dios o creer que Dios estaba ahí. Entonces también es alabarle y bendecirle por aquello a veces que donde no vemos esa presencia, pero Él ha estado ahí. La segunda estrofa dice que el Señor está sobre todos los pueblos, es decir, la trascendencia de Dios. Sabemos que todo el universo es como una nuez en la palma de nuestro Dios. Así se lo reveló a Santa Catalina. Entonces, cómo ese Dios tan trascendente, tan potente, sin embargo es un Dios cercano que se abaja a nosotros. Entonces también sentir en nuestra vida esa cercanía de Dios. Y luego en la última estrofa que dice al desvalido, la basura del pobre, es decir, ¿cómo se ha fijado en nosotros? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo se ha fijado en nosotros? Es decir, ese Dios todopoderoso, eterno, que nos ha creado, que ha creado todo el universo por amor, cómo ha descendido y está. Entonces, son pautas también para que las aterricemos en nuestra vida y que nos ayuden a entrar en el Salmo, a orar y sobre todo a hacerlo vida en nuestra vida, que es de lo que se trata, ¿vale?